La razón que vamos a tener esta reunión es que esta clase es mejor tomarla en forma teórica, porque en la práctica hay muy poco que ver. Esa es la razón. Y necesitamos más tiempo para resolver algunas cosas. Por ejemplo, el sentido que vamos a estudiar hoy día es el oído. Pero alguien puede mirar el sonido. No se puede mirar el sonido. Sin embargo, el sonido va a atravesar el aire en forma invisible y va a hacer vibrar la membrana timpánica, la cual está pegada al malus o martillo y hace vibrar el martillo. El hacerlo vibrar pasa de un ambiente invisible a un ambiente mecánico, porque el martillo actúa como una palanca que va a mover otro hueso llamado yunque o incudis, y este a su vez va a mover otro huesecito llamado stapedio o estribo. Pero también ustedes se preguntarán, ¿por qué 3 huesecitos? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? Es que con esos 3 vamos a activar brazos de palanca que van a multiplicar la potencia de la vibración desde 1 hasta 30. Entonces, el estribo va a poder empujar una ventana oval para, a través de esa membrana, movilizar una gran piscina que se llama oído interno. Y le digo gran piscina porque es una piscina techada, completamente cerrada. Ese ambiente es acuático, está lleno de linfa. Entonces, miren ustedes, lo invisible generó movimientos en una serie de palancas. Y estas palancas, al empujar el estribo, van a crear olas de presión, ondas de presión dentro de los líquidos del oído interno, lo cual va a generar movimiento de cilios, lo cual va a generar apertura de membranas, paso de sodio, potasio, apertura de canales de calcio, lo cual va a originar micropotenciales eléctricos, que eso sí capta la neurona, porque allí también va a haber neuronas para captar esto, y esto va a generar la transmisión de los sonidos. Esto es algo maravilloso, y cuanto más se estudia, nos damos cuenta de por qué, si yo estoy escuchando a una persona en una fiesta, en una reunión donde todos hablan, donde hay música, ¿por qué yo puedo estar escuchando a mi enamorada o a mi enamorado o mi amiga, a mi amigo? ¿Por qué presto atención a determinadas personas e ignoro a las demás? Pues hay un sistema que hace eso en nuestro cerebro. Y todo el camino está lleno de soluciones para evitar los ruidos molestos. De eso vamos a tratar ahora. Y aquí empezamos con el pabellón auricular. Este es el pabellón auricular, llamado también aurícula, coloquialmente la oreja. Ella está hecha en un molde cartilaginoso elástico. Por eso podemos recostarnos sobre nuestra oreja y apenas nos ponemos de pie, la oreja está como siempre, con su forma. Ese cartílago va a introducirse medialmente para formar el conducto auditivo externo, como vamos a ver. Pero empecemos a ponernos de acuerdo qué nombres vamos a usar aquí. Y tenemos la oreja derecha y todo el contorno se va a llamar hélix. Generalmente aquí tenemos una pequeña protrusión, una pequeña puntita llamada tubérculo de Darwin. Ya saben quién fue Darwin, ¿no? El que propuso que el hombre descendía del mono. Y él decía que ese tubérculo es recuerdo de nuestros ancestros, los simios. Bueno, esa es su teoría de él.
Bueno, esto se llama hélix y al frente se llama el antehélix, no es anti, es antehélix. Y ahí queda una fosa triangular. Luego tenemos el trago y el antitrago. Y aquí la concha. La concha es la parte como una bóveda que va a conducir hacia el conducto auditivo. Yo los invito más tarde, después que estén ustedes en su casa, a que empiecen a tocarse el canal del hélix y lo siguen ustedes y van a ver que van a terminar siempre en el conducto auditivo. Esto está hecho para llevar las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. La siguiente, doctor, tenga la bondad. Aquí tenemos un esquema de lo que vamos a tratar. Pabellón auricular cartilaginoso con piel fina y delgada. Luego tenemos conducto auditivo externo en la porción cartilaginosa, que es la porción lateral, y luego la porción ósea, que es la porción medial. Tenemos en el conducto un epitelio muy fino y tenemos también glándulas ceruminosas que van a producir obviamente cerumen. Esto les va a dar mucho trabajo a ustedes cuando estén en internado o cuando estén haciendo ya sus guardias, porque les llegan personas que les duele el oído o que no escuchan. ¿Qué ha pasado? Esta cerita que se produce en este epitelio de la zona cartilaginosa va a hacer una masita muy dura con el jabón. Hay personas que se jabonan las orejas y el agua a veces no retira el jabón más cerumen, igual un ladrillo. Se forma ahí un ladrillo que ustedes van a tener que sacar. Por otro lado, a veces a un insecto se le ocurre venir acá y se mete y ahí se queda a vivir. Y empieza a sentir el paciente molestias, ruidos, ¿no? Cosquilleos, porque es una zona muy sensible y vamos a ver que es muy sensible. Y ustedes se van a ver ante la necesidad de sacar el insecto. Claro, ustedes tienen que verificar. Agarran el otoscopio, miran y la arañita le hace así, hola. Hoy tengo que sacar a la araña. Le echan ustedes sus gotas anestésicas para que el tímpano no sufra, porque esta zona es muy sensible, y le echan agüita al conducto auditivo después de unos minutos. La temperatura del agua es muy importante. Si le echan ustedes agua fría, los ojos del paciente empiezan a moverse en un nistagmo bastante marcado. Tiene que ser con agua tibia, ¿ya? Con agua tibia, si no, van a preocuparse. Luego, conducto auditivo externo y oreja. Y aquí tenemos el oído medio. El oído medio viene después del tímpano y es una cavidad que tiene 3 milímetros de ancho. Y adentro vamos a encontrar la cadena de osículos o huesecillos, llamados martillo, yunque y estribo. Luego, esta zona es aérea, tiene aire adentro, el oído medio tiene aire. Y es tan así que el oído medio tiene un conducto que se va hacia la nariz. ¿Para qué? Para que el aire atmosférico, la presión atmosférica, sea igual a la presión atmosférica dentro de la caja timpánica. ¿Para qué? Para que el tímpano tenga libertad de vibrar sin sufrir ninguna presión. Luego de esta zona aérea, vamos a pasar a un ambiente acuático que se denomina oído interno. Y ahí es donde, forrados por la porción petrosa del temporal y embebidos en linfa, estos órganos van a poder captar tanto la audición como el movimiento, como vamos a ver. La siguiente, por favor, doctor. Aquí tenemos un corte de hueso temporal. Aquí está adelante, aquí está detrás.
vamos a ver sobre qué estructura ósea vamos a trabajar. Si estamos adelante, vamos a tener que establecer la trompa de Eustaquio, llamada también tuba timpánica. Es el conducto que comunica la nasofaringe con la cavidad timpánica. Esta es, el número 2, es la cavidad timpánica. Y es una cavidad que va a presentar en su pared medial, su pared interna, una protrusión denominada promontorio. ¿Y por qué es esa elevación, el promontorio? Porque es la primera vuelta de este elemento que estoy marcando, el 6, la cóclea o caracol, la cóclea. Su primera vuelta va a protruir sobre la cavidad timpánica y va a formar el promontorio. Luego, esta cavidad timpánica se va a denominar caja timpánica. Ahora, le decimos caja porque evidentemente va a tener 6 caras: superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral. Luego, esta zona de la caja timpánica tiene una comunicación, en el número 4, con la zona que está en el oído interno. La 4 es el foramen de la ventana oval y el 5 es la sala de recepción. Pero ¿cómo se dice en el resto del mundo? Se le llama vestíbulo. Y este vestíbulo va a permitir la existencia de la cóclea hacia adelante y de los conductos semicirculares hacia atrás. Finalmente, vemos aquí la apófisis mastoides cortada y verificamos que la apófisis mastoides es hueca. Hay una cavidad que se le denomina antro, porque parece una gruta, y hay un pase entre el oído medio y la cavidad de esta apófisis y se le denomina aditus ad antro, entrada al antro. Entonces tenemos una estructura ósea, vamos a tener por esta cara interna también el orificio auditivo interno que nos lleva al conducto auditivo interno. Toda esta región se llama región petrosa. Acuérdense, petrosa. Cuando nosotros queremos acordarnos de la región petrosa, entonces petrosa. Bueno, peñasco también se le llama. Siga por favor, mejor. Bien, aquí tenemos lo mismo para decir qué cosa, que el conducto auditivo externo y la aurícula o pabellón auricular va a tener irrigación de 3 arterias importantes. La primera arteria va a ser la que está por delante. Todas ellas son ramas de la carótida externa. La que pasa por delante se llama aurículo temporal, porque se va a la región temporal. La aurículo temporal es una de las ramas terminales de la carótida externa. Luego las otras 2 son ramas que salen de la carótida externa y se van hacia atrás. Una va a ser la rama occipital y la otra la auricular posterior. De tal manera que estas 3 arterias, que son ramas grandes, van a irrigar el pabellón auricular. La temporal superficial, la occipital y la auricular posterior. Y ahora viene lo que me estaba traumando desde mi niñez. ¿Por qué en mi época, en el siglo pasado, los profesores nos jalaban las orejas? Pregúntenle a sus abuelos. Los profesores nos jalaban las orejas. Eran unos perversos, eran malos. Usted no los saludaba, le jalaban las orejas. Usted cruzaba las piernas en clase, le jalaban las orejas. Usted
no se peinaba, le jalaban las orejas. Y siempre me pregunté por qué nos jalaban las orejas, y ahora en anatomía tuve la respuesta. 5 son los nervios que van a sentir la oreja. ¿Cuáles son ellos? Evidentemente ustedes ya saben qué nervio craneal es el primero que va a estar en la lista. ¿Qué nervio es ese? El trigémino, muy bien. El trigémino 5-3 va a dar una rama aurículo temporal, porque va a la oreja y a la región temporal, pero en su camino el 5-3 va a dar sensibilidad a la glándula parótida, sensibilidad a la articulación temporomandibular, sensibilidad a la oreja, conducto auditivo externo y tímpano, y también sensibilidad a la superficie temporal de la cabeza. Entonces el 5-3 da la rama aurículo temporal, la más importante de todas. Luego, el plexo cervical también se hace presente con un pequeño nervio que va a la mastoides, es el nervio occipital menor C2. Luego otro que se va hacia la cara anterior, llamado, ¿cómo se llama? Auricular mayor, C2, C3. Muy bien, ya cumplió el plexo cervical. Luego viene el facial. El facial también tiene sensibilidad en la parte posterior de la oreja y el conducto auditivo. Y luego viene el que siempre se mete en todo, el vago. Cuando no, el vago también con su nervio auricular menor va a sentir la oreja. Incluso el vago es tan fresco que le dice al glosofaringio, le dice, oye, tú también pues siente un poquito la oreja. Y el glosofaringio le hace caso y luego le lleva esas fibras al vago para que aumente su caudal sensitivo. De tal manera que 5 básicamente son los elementos nerviosos que van a inervar en forma sensitiva la aurícula y el conducto auditivo externo. Ahora ya me explico por qué nuestros perversos profesores de la antigüedad nos jalaban las orejas. Siga usted, por favor. Aquí tenemos lo mismo para poder mirar el tímpano. El tímpano es una membrana fibrosa que pretende ser circular, no es completamente circular. El tímpano presenta una membrana y por la cara externa que da al conducto va a estar cubierto de piel, y por la cara interna va a estar cubierto de mucosa del oído medio. Ustedes deducen que lo que es piel va a estar inervado por los nervios que hemos citado, principalmente por el aurículo temporal 5-3. Luego, la parte interna del oído, la cara interna, la que está mirando a los huesecillos, esa parte va a estar inervada por el nervio noveno glosofaringio. El glosofaringio va a inervar al tímpano. Ahora, pregunto, esa rama del glosofaringio que inerva al tímpano, ¿qué nombre le pondría? ¿Nervio timpánico, obviamente, mis alumnos le dicen Jacobson, se llama en realidad nervio timpánico y es sensitivo del nervio craneal 9, pero como es Jacobson judío, se agarra toda la propiedad y va a inervar la caja timpánica, la mastoides y la tuba timpánica o trompa de Eustaquio. Entonces ya nos ahorra a los alumnos de medicina el estar acordándonos de la inervación sensitiva de la caja del tímpano. Sigan, por favor. Aquí está el tímpano, se los presento.
La membrana está cubierta hacia afuera por piel y hacia adentro por mucosa. El martillo se pega al tímpano, de tal manera que cuando el tímpano vibra, el martillo vibra y hace vibrar a la cadena de huesecillos. Pero hacia arriba ya no hay membrana. Aquí solamente va a haber piel de un lado y mucosa del otro lado. De tal manera que lo que está con membrana es de mayor extensión y se va a llamar la pars tensa. La pars tensa, porque la membrana es fibrosa. En cambio, lo que ya no tiene membrana es la pars flácida. Pars flácida, solo tiene epitelios. Ahora, tienen un niño que tiene pus en el oído medio. Está con fiebre, vómitos, lo hospitalizan porque está que vomita y se va en diarreas y tiene 40 de fiebre. Tiene una otitis media y ustedes ven acá, a través del tímpano ven la pus que está ahí adentro, como si fuera una taza de pus. Tienen que sacar esa pus aspirando con una jeringa. Tienen que perforar el tímpano. Tienen que hacer una miringotomía. 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 ¿Dónde la hacen? ¿En la parte dura que está con la membrana fibrosa o en la parte flácida? ¿Dónde punzaría? En la parte flácida. ¿Para qué? Porque una vez que saca la aguja, los epitelios nuevamente se regeneran. En cambio, la membrana fibrosa no se regenera. ¿De acuerdo? Pero, doctora, ¿qué hago con mi hijita que tiene un hueco en el tímpano? Porque de niña tuvo una otitis media y se le perforó el oído. Ahora ya se opera la membrana timpánica y pueden ustedes ponerle prótesis ahí, le adhieren tejido y ese tímpano vuelve a ser hermético. Por supuesto que no lo hacen a simple vista. Hay microscopios especiales para que ustedes puedan operar esos tímpanos. Por supuesto, si hacen la especialidad de otorrinolaringología, lo van a hacer a cada rato. Eso ya existe. Sigamos. El siguiente. Muy bien. Aquí ya nos vamos despidiendo de ellos. El conector externo, tímpano. Y aquí está el malleus, martillo. Está el incudis pegado a la pared posterior. Y está el estribo. Luego continúa el oído interno. Pero la caja timpánica tiene 6 caras. La cara superior va a estar en contacto con el piso de la fosa media del cráneo. Es la cara superior. Sale a la fosa media. La cara inferior con el golfo de la yugular. Ustedes ya conocen. La cara anterior va a estar la trompa, ¿no?, timpánica, la trompa de Eustaquio. La cara posterior está la mastoides. La cara lateral va a estar el tímpano y la cara medial va a estar el promontorio. El promontorio. Así como hay 6 caras en la caja timpánica, van a haber 6 arterias que van a irrigar la caja timpánica. Si tengo una cara anterior, la siguiente por favor. Si tengo una cara anterior, será la arteria timpánica anterior. Si tengo una cara posterior, la arteria timpánica posterior. Si tengo una cara superior, la arteria timpánica superior. Si tengo una cara inferior, la arteria timpánica inferior. No es gracioso, pues, porque así cualquiera puede saber. Tengo que recordar dónde nacen estas ramas. La timpánica anterior viene de la arteria maxilar, primera porción. La timpánica posterior, ¿qué hueso tengo atrás? El occipital, de la arteria occipital o de la auricular posterior. Luego, la inferior viene de la faringe ascendente y la superior viene de una arteria que se va hacia las meninges. ¿Cómo se va a llamar esa arteria? Meningia media. Muy bien.
Luego, la carótida interna, que es la que va a pasar por el hueso temporal para entrar al cráneo, dice, yo también quiero colaborar con dos arteritas, pero que llevan mi nombre. ¿Cómo te llamas? Carótida. Se van a llamar esas ramitas carótido-timpánicas. Carótido-timpánicas. Y ya cumplió la carótida interna. Y luego, finalmente, la maxilar, en su última y tercera porción, va a decir, una ramita más, para que sean 6. Te doy la arteria vidiana o arteria del conducto pterigoideo. Y así la caja timpánica llega a tener 6 ramas arteriales. La primera, timpánica anterior, deriva de la maxilar. La segunda, la posterior, de la occipital o la auricular posterior. La tercera, inferior, viene de la faringe ascendente, rama de la carótida externa. La superior, de la meningia media. Y las carótido-timpánicas y la vidiana. Muy bien, ahora vamos a pasearnos por esa caja timpánica que tanto dinero les va a dar en su práctica médica, sobre todo con niños, ¿no? Aquí tengo la vista desde el tímpano hacia adentro, del tímpano hacia adentro. Esta es la cara medial de la caja timpánica. Luego, aquí tengo un promontorio que está surcado por una malla de nervios. Esos nervios son ramas del nervio timpánico del noveno par craneal. Ese nervio va a llenar toda la caja timpánica, trompa y mastoides. Luego, veo que hay un nervio grueso que hace su entrada a través de un ganglio en la rodilla y luego sale por el foramen estilomastoideo. ¿Qué nervio será? Facial. Muy bien, facial. ¿Y por qué me preguntan cuántas ramas da dentro de la región petrosa? Y ahí me está señalando las 3 ramas que da el nervio facial dentro de la región petrosa. La primera rama que se va al conducto pterigoideo vidiano, que es el nervio. Muy bien. Repita en voz alta, que no le escuché bien. Petroso mayor. Petroso mayor. Muy bien, y está llevando fibras del núcleo lácrimo-muconasal, que son fibras parasimpáticas y lácrimo-muconasales preganglionales, ¿no es cierto? Muy bien. En la segunda rama se va un musculito que nos va a defender cuando el estribo vibra mucho. ¿Cómo se llama ese musculito? Muy bien, el músculo del estribo o estapedio, que se activa cuando hay mucho ruido, cuando el estribo está vibrando mucho. Y la tercera rama, que es una rama bastante larga, que se va a ir hacia debajo del nervio lingual. ¿Cómo se llama esa rama? Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar el tímpano de adentro, desde el promontorio hacia afuera, hasta el martillo. ¿Cómo se llama este nervio que cruza a través de la superficie interna del tímpano? ¿Qué nombre le pondría? Cuerda del tímpano. ¿Y es rama de quién? Del nervio facial. Muy bien. ¿Y este conducto que va hacia adelante, cómo se llama? Trompa de Eustaquio. Muy bien. Siga, por favor, la siguiente. Aquí está el malleus, martillo, con sus ramas, corta y larga. Incudis o yunque, y el estribo está un poquito mocho, pero la siguiente, mire el tamaño. Mire el tamaño. Bastante pequeño. Siga, por favor. Martillo, yunque, estribo, ¿no es cierto? Y es que estos 3 huesos están articulados, presentan articulaciones de tipo sinovial. La primera entre martillo y yunque va a ser una articulación en silla de montar o encaje preciso. La segunda es universal,
entre el yunque y el estribo. Es también sinovial, pero es esférica, es hematrósica. Ahora, ellas tienen cartílago intraarticular, tienen su pequeño cartílago intraarticular. El estribo con la ventana oval tiene una articulación de tipo fibroso, con muchas fibras elásticas para poder moverse. Ahora, aprovecho esto, los ancianitos sufren generalmente de artrosis por los años, ¿no? Y también hay artrosis en el oído medio. Estas articulaciones también se pueden afectar. Entonces, ¿qué provoca la artrosis? Que ya las articulaciones no se muevan mucho. Y si no se mueven, ¿el viejito podrá escuchar? No escuche. Entonces tienen que alzar la voz, ¿para qué? Para mover más esos huesos. ¿Ya? Le va a doler, por supuesto. La doctora le regaló a su abuelito un audífono, 7.000 soles se gastó, la mitad de su primer sueldo de interna se gastó la doctora y le regaló a su abuelito un audífono. Pero el abuelito no lo usa, ¿por qué? Porque va a mover huesos que están artrósicos y eso le duele. ¿Qué nervio es el que va a llevar el dolor de toda esta artrosis? El nervio timpánico de Jacobson, Jacobson. Bien, sigamos. Esas articulaciones se las van a preguntar, por si acaso. Siempre han sido preguntas de examen. Bien, ahora, aquí tenemos ya el oído interno, el oído interno. Retrocede, por favor, otra más, y otra, y otra, y otra. Bien. Mire usted, acá estaba el tímpano, la cadena de huesecillos y luego la ventana oval. Aquí adentro está el oído interno. Vamos a entrar a una zona que es un tanque de agua, todo cerrado por todos lados. Es como si esta sala, doctora, que esta sala estuviera totalmente llena de agua del piso al techo. ¿Cómo le vamos a llamar? Vestíbulo. Estamos llenos de agua, vestíbulo. Y por esta puerta le vamos a llamar ventana oval. Esta puerta, doctora, es la ventana oval. Y ahí está el estribo entrando y saliendo. Pero como aquí es líquido, va a generar ondas. Y esas ondas van a empujar la puerta que está allá de salida. Y se va a llamar ventana redonda. Ventana redonda. Bien, entonces, la ventana oval empujada por el estribo, y la ventana redonda va a recibir esas ondas y las va a amainar, va a hacer que ya se calmen. Esa ventana redonda también se va a llamar tímpano secundario. Bien, luego, ¿qué pasó con las ondas que van de una ventana a otra? Van a ser evaluadas por un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Se llama nervio coclear. Coclear, porque está dentro de la cóclea. Ese nervio coclear va a ser la primera neurona de la vía auditiva. También se le llama ganglio de Corti. Ganglio de Corti. Así como cortina, igual. Ganglio de Corti. Entonces, vamos a ellos. Vamos al oído interno. Avance 3, please. Gracias. Aquí tenemos el oído interno. El vestíbulo, que es la sala de distribución, va a presentar hacia adelante la cóclea. La cóclea da 2.75 vueltas sobre sí misma. ¿Cómo se llama el eje sobre el cual da vueltas la cóclea? Se llama modiolo. Modiolo. Es el eje de la cóclea o caracol. Es el modiolo. Dejemos ahí el modiolo. Ya está. Lo dejamos. Punto. Luego,
del vestíbulo, hacia adelante en la cóclea, tenemos hacia atrás los conductos semicirculares. Y aquí en el vestíbulo el sáculo y el utrículo. Sáculo y utrículo. Retroceda 4 diapositivas, please, que quiero hacerles la pregunta del examen. Una más. Ahí. Hemos visto que el nervio timpánico inerva de forma sensitiva al oído medio. ¿El oído medio tiene inervación motora? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué músculos están en el oído medio? Muy bien, el tensor del tímpano o músculo del martillo inervado por el nervio mandibular con su nervio tensor del tímpano 5-3 y el del estribo por el nervio facial. Entonces ustedes ya lo saben. Ahora, el drenaje linfático de la oreja va a ir a los grupos superficiales número 2A del esternocleidomastoideo, en la porción mastoidea, evidentemente. Y el drenaje linfático del oído medio va a ir al grupo 2 también, pero profundo, 2B. Avance 5, por favor. Ay, después de esto tenemos clase. Retroceda un poquito. Bien. Estas estructuras que vemos acá, que salen del vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares, son estructuras muy delicadas. A esto se le llama laberinto membranoso. Laberinto membranoso que va a tener dentro las neuronas que van a captar la audición y los movimientos. Entonces, como son tejidos nerviosos muy delicados, va a necesitar un estuche que nos proteja. Y el estuche que nos protege va a ser el hueso, la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, si tengo porción petrosa, hueso duro, que puede dañar el tejido nervioso, necesito cubrir este tejido nervioso con un líquido. En toda la periferia tengo que ponerle líquido. Y el líquido se va a llamar linfa. Y si está en la periferia, ¿cómo se llamará? Perilinfa. Muy bien. Que está producida por los vasos estriados que están dentro de la cóclea. Y es que todo este sistema se comunica. ¿Ya? Luego, si yo tomo entre mis dedos al laberinto membranoso y los machuco, va a ser como machucar un gel, ¿no? Un caucho. Y es que adentro tienen endolinfa. Tienen endolinfa. Con una diferencia de la perilinfa, que la endolinfa tiene mucho más cantidad de potasio disuelto. Tiene tanto potasio que alcanza la misma cantidad de potasio que hay en el intracelular. Ustedes saben que los líquidos externos tienen gran cantidad de sodio y baja cantidad de potasio. Pues aquí es al contrario. Hay una gran cantidad de potasio, ¿no? Es la diferencia entre la exo y la endolinfa. La endolinfa está dentro del laberinto membranoso. La perilinfa está fuera del laberinto membranoso, separándolo del laberinto óseo, que viene a ser el estuche de protección del laberinto. Siga, por favor. Aquí los tenemos, cóclea y conductos semicirculares. Ahora, vamos con la cóclea. Siga, por favor. Aquí tenemos la cóclea, muy bonito, y vamos a tener 1, 2 y 3 rampas. Siga usted. ¿Qué cosa es una rampa? Cuando quiero entrar a cualquier edificio público o cualquier tienda, tengo al costado de la escalera una subidita. Nosotros acá le llamamos subidita o bajadita. Somos más cariñosos, no le decimos rampa.
subidita, bajadita. ¿Para qué sirve? Para llevar el coche del IBB por ahí, para que los viejitos bajen tranquilos sin bajar escaleras, o para bajar los carritos y que lleven mercadería. Esa es una rampa. Muy bien, pues estas rampas se las presento. La primera, la rampa vestibular. ¿De dónde viene la rampa vestibular? Esa subida viene de la ventana oval. O sea, esta subida va a traer toda el agua que la ventana oval va a empujar por acá. Muy bien. Esa rampa se va a llamar vestibular, porque doctora, empieza en el vestíbulo y va a recibir el impulso de la ventana oval. Pues bien, ese impulso que genera el sonido y luego el movimiento de la perilinfa va a mover el número 2, que es la membrana vestibular. Esa membrana empieza a moverse como si fuera una bandera, así una tela que está al aire, movida por los sonidos. Luego de mover todo esto, va a retornar en la punta de la cóclea o caracol e ingresa al número 5. El número 5 es una rampa pero ya de bajada, de salida. Ahí ya llega poca presión, pocas ondas. ¿Y a dónde va a terminar esta rampa? Frente a la ventana redonda, ¿sí? Al tímpano secundario, para anular ya las ondas de líquido que hay en el oído interno, en la cóclea específicamente. Pues bien, esta corriente fue de la rampa vestibular a la rampa timpánica. Movió el piso de la rampa vestibular. Y aquí tenemos el conducto coclear número 3, tenemos el aparato que va a captar en forma eléctrica el movimiento de la rampa vestibular. Ahí está el ganglio de Corti, ahí está la primera neurona, que son miles de neuronas que están a lo largo del conducto coclear. Pero, ¿qué hace esas neuronas? Se van a proteger con un epitelio, como si fuera un mantel sobre una mesa. Ahí está el epitelio cuidando a las neuronas. Y sobre ese epitelio hay otra capa de epitelio con cilios. Y los cilios son como el cabello de ustedes que tienen cabello, de los chicos. ¿Qué pasa si hay movimiento? Se despeinan. Pues bien, estos cilios aquí no se despeinan, porque van a tener un gel llamado membrana tectoria, que los va a tener siempre alineaditos. Cuando se mueve el piso de la rampa vestibular, se va a generar movimiento en los cilios y se va a generar micropotenciales eléctricos que es captado por el ganglio de Corti, y luego de tomar con las dendritas el movimiento, los axones van a sumarse y van a formar el nervio 8 auditivo. Siga, por favor. Forma el nervio 8 auditivo. ¿Y a dónde va a ir este nervio? A través del conducto auditivo interno, en la porción antero-inferior, va a ir hacia los núcleos cocleares. Aquí está recitado todo el trayecto. De los núcleos cocleares, anterior y posterior al pedúnculo cerebeloso inferior, como segunda neurona, la primera fue la neurona de Corti en la cóclea, como segunda neurona, el núcleo coclear sabe cruzar. Todas las segundas neuronas cruzan. Entonces cruzan y llevan información. Pero esa información todavía está en bruto. ¿Qué va a pasar? Van a haber unos núcleos llamados núcleos olivares, ¿no? Superiores o continuos. ¿Qué hacen estos núcleos olivares? Están atentos a que oreja escuchó primero.